Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 2 y nuestro tema está basado en una estación meteorológica con Arduino. Sus integrantes son Kevin Bajaña, Michael Carrillo, Viviana Dacker, Kevin Merizale, quien le habla, Jeremy Pérez y Ken Vera. Ahora vamos a proceder con lo que sería una pequeña introducción. Decimos que en la actualidad la demanda de proyectos basados en microcontroladores de software de hardware libre se ha consolidado tanto a nivel de aprendizaje como a nivel profesional. La sencillez, tanto como la implementación de estos proyectos esto permite al usuario realizar proyectos con rapidez y eficacia, dejando atrás lenguajes de bajo nivel, los cuales dificultaban la programación del microcontrolador. La expansión creciente de este mercado ha permitido que el usuario pueda llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, ya que la gama de microcontroladores cada vez es mayor y más potente, así como la multitud de sensores y componentes electrónicos adaptados a esto. Una vez que nosotros sabemos esto, procedemos a decir que ¿cómo justificamos esto? O sea, esta parte. Lo justificamos diciendo de que a pesar de que actualmente se puede comprar estaciones meteorológicas en el mercado, las mismas son importadas y tienen un costo elevado. Aproximadamente cuestan $20,000. Por lo que nosotros proponemos desarrollar una estación meteorológica apegada a los estándares de calidad y telecomunicaciones que puedan tener el país o el servicio que queremos brindar, con un costo menor al que posiblemente podamos adquirirlo en lo que sería el mercado nacional. También podemos decir que, aparte de esto, el comportamiento del clima siempre ha sido un tema primordial desde sus inicios para el ser humano en todas las actividades que ésta quiere emprender. El proyecto claramente está enfocado en lo que sería el campo meteorológico. La meteorología tiene un fuerte impacto en las actividades que realizamos día a día. El término de la meteorología se basa en el estudio del medio atmosférico que se produce en cada instante del tiempo. Y para su estudio, nosotros medimos lo que son diferentes tipos de variables, como puede ser la temperatura, la velocidad del viento, la presión atmosférica, la humedad, etc. El proyecto consiste en la implementación de un sistema para el monitoreo y adquisición de datos en línea. Este proyecto fue creado con la finalidad de poder aportar con un medio atmosférico y con las personas naturales. Obviamente, estas personas tienen que interesarse en lo que sería el clima día a día. Para estas personas está hecho nuestro proyecto, la cual el proyecto arrojará los resultados de los que ellos quisieran, que en este caso serían la humedad, la temperatura, la presión, etc. Según cómo vaya evolucionando las necesidades, se puede ir aumentando el nivel de aportación de este proyecto ante la sociedad. Muchos creen que para hacer este tipo de proyectos el coste es elevado, pero la realidad es muy diferente. En nuestro proyecto la inversión que se hizo para su elaboración es bastante económica y puede ser implementado sin tener ninguna clase de preocupación de tener que hacer un gasto muy elevado. Los materiales que usamos son básicos y económicos y no se necesita de tantos materiales. Una vez que nosotros ya hemos dado lo que son la introducción, procedemos a dar unos pequeños objetivos que tenemos en nuestro proyecto. El primer objetivo que tenemos es analizar los requerimientos necesarios para la elaboración de una estación meteorológica mediante el uso de la tecnología Arduino. El segundo objetivo que tenemos es reducir el costo de implementación de la estación mediante el uso de esta tecnología, que en este caso es la tecnología Arduino. El tercer objetivo que tenemos es registrar la lectura de las variables meteorológicas en la pantalla LCD 16x2. El siguiente objetivo es aportar mucho en lo que viene a ser el campo de la agricultura y en las personas naturales que se interesen por el estado del clima y la temperatura día a día. Nuestro siguiente objetivo es aumentar el entusiasmo de las personas para crear estos proyectos que aportarán mucho en las distintas áreas, puesto que muchas personas se interesan por el proyecto en cuestión, pero no se atreven porque piensan que es caro implementarlo. Y nuestro último objetivo sería que nuestro resultado se montará en la pantalla LCD, como hemos dicho anteriormente. Eso es lo que podríamos definir como un objetivo. Ahora vamos a proceder a decir un objetivo general, que básicamente es diseñar, implementar y desarrollar una estación meteorológica pegada a los estándares de calidad que permita monitorear estos datos. Tenemos un par de objetivos específicos, los cuales podremos decir que es investigar, estudiar y analizar las mediciones y predicciones meteorológicas de los distintos sensores de medición de los diferentes parámetros, tales como puede ser la lluvia, la temperatura, la humedad, la presión, la velocidad y la dirección del viento. El siguiente objetivo que tenemos es diseñar el sistema de medición de datos meteorológicos considerando un modelo de red jerárquico de sensores.
El tercer objetivo que tenemos es diseñar una estación meteorológica que cumpla con los estándares de calidad que hemos dicho anteriormente. Tenemos, por último objetivo, es diseñar y ejecutar un plan de experimentación que permita analizar y validar los datos obtenidos en los distintos sensores. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los materiales que utilizamos en nuestro prototipo de estación meteorológica. Pero antes de eso vamos a decir un poquito para qué se creó este prototipo. Antes que todo tenemos que tener en cuenta que las estaciones meteorológicas se las utilizan para poder medir lo que es temperatura, humedad que se presenta en el clima, básicamente a diario. Por lo que podemos decir que la finalidad en el prototipo que creamos de una estación meteorológica es la de alertarnos o avisarnos al momento que se produzca algún cambio atmosférico, y así el usuario pueda tener en cuenta, por ejemplo, cuál es la temperatura en su país donde se encuentra y a qué humedad también está, entre otros factores más, ya que, como sabemos, el clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan las condiciones habituales o más probables de un punto determinado de la superficie terrestre. Como sabemos, las estaciones meteorológicas tienen un propósito en común, que son las de medir ya sea temperatura, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, humedad, entre otras más. Pero para lo que es nuestro prototipo solo vamos a utilizar un componente Arduino, el cual se le insertará o agregará lo que viene a ser un código para que así pueda empezar con la lectura o a medir lo que es la temperatura y la humedad. Bueno, para la estación meteorológica utilizaremos lo que son los siguientes materiales. Como sabemos, el Arduino, que es el más fundamental en nuestro proyecto. Luego también tenemos la pantalla LCD 16x2. Por otro lado también tenemos lo que es el sensor DHT11, el protoboard, el potenciómetro, las resistencias y los cables que utilizaremos. Bueno, como primer elemento tenemos uno de los componentes más importantes, que es el DHT11. El DHT11 es un sensor digital que se va a encargar de medir lo que es la temperatura y la humedad. Va a tener una sensibilidad de más o menos 5 grados centígrados para lo que es la temperatura y también más o menos 5% de lo que es la humedad relativa. Este componente es de bajo costo y su precisión es bastante decente para el precio que tiene. La salida suministrada que tiene este sensor es de tipo digital, utilizando solamente un pin de datos. Este componente integra lo que es un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire que se encuentra circundante, y también se encarga de mostrar los datos mediante una señal digital en el pin de datos. Esto no posee ninguna salida analógica y se utilizan para aplicaciones académicas al control automático de temperaturas, aires acondicionados, para el monitoreo ambiental en agricultura y bueno, el siguiente componente que tenemos es una placa de microcontrolador de código abierto. Esto se basa en el microchip ATmega 328P. Fue desarrollado por Arduino y se encuentra equipada tanto con un conjunto de pines de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, que pueden conectarse a varias placas de expansión y a circuitos en generales también. Esta placa cuenta con 14 pines digitales y 6 pines analógicos, los cuales son programables con Arduino IDE. El código que se vaya a cargar en nuestra placa Arduino tendrá que ser pasado a través de lo que es un cable USB, y al momento de que nosotros cargamos este código a la placa Arduino, esta se va a encargar de por medio de los puertos indicar a los otros componentes qué función van a realizar. Por lo que podremos decir que básicamente el Arduino es como el componente madre de los demás componentes, ya que se va a encargar de decir qué función va a realizar. Luego el siguiente componente que tenemos ya es una resistencia, que es un componente que ya conocemos,
Básicamente este componente se encarga de la posición de la corriente y lo cual provoca o causa que en los terminales aparezca lo que es una diferencia de tensión o un voltaje de un conductor. El siguiente componente que tenemos es una pantalla LCD 16x2 o también conocido como una pantalla de cristal líquida. Básicamente este componente trabaja de la siguiente manera: entre sus dos placas de vidrio se encuentra lo que es una sustancia líquida en la cual al momento de suministrarle una pequeña corriente eléctrica en una zona específica, esta hace que se vuelva un poco opaca y además también esta pantalla va a contar con iluminación trasera. Generalmente, como sabemos, ya va a presentar por pantalla lo que nosotros queramos ponerle una vez que hayamos cargado nuestro programa o nuestro código a nuestra placa Arduino. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el protoboard. El protoboard básicamente es una placa de pruebas para la electrónica. Esto se considera una placa de prueba ya que a este protoboard le podemos implementar o suministrar lo que es voltaje y así a su vez realizar circuitos con componentes electrónicos y probar si el proyecto o algún diseño que nosotros estamos realizando va a funcionar correctamente. Bueno, por último tenemos lo que es el potenciómetro. Este potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable de forma manual. Los potenciómetros generalmente utilizan 3 terminales y se pueden utilizar en circuitos con una corriente que no es tan grande, pero en el caso de que las corrientes que utilicemos sea ya más elevadas, se utilizan lo que son los reostatos. En muchos dispositivos digitales o electrónicos, los potenciómetros son los que se van a establecer lo que es el nivel de la salida. Por ejemplo, el altavoz en un televisor o un monitor. O también otro de los usos de este potenciómetro es al momento de que nosotros queramos lo que es ajustar el brillo en una pantalla o en un televisor. Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Les voy a hablar un poco sobre lo que a mí me toca de nuestro proyecto. A mí me tocó hacer la simulación, como lo pueden ver, lo hice en Tinkercad. Nuestro proyecto se trata de una estación meteorológica con Arduino. Ok, lo que tenemos aquí es un poco de lo que hemos hecho en lo físico. ¿Por qué digo un poco? A ver, aquí en Tinkercad no se encuentran todos los componentes que hemos utilizado en el proyecto físico. Incluso el sensor que está aquí no es el que utilizamos en el proyecto físico y trabaja de manera diferente al sensor que utilizamos en el proyecto físico. Entonces, tampoco tenemos lo que es el control de humedad porque no tenemos la posibilidad de hacerlo aquí. O sea, faltan algunos componentes. Entonces hice algo de lo que se trata nuestro proyecto, pero muy básico. De manera física es mucho más avanzado. Está mejor interpretado y mejor elaborado. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo funciona este proyecto. Lo que tenemos aquí, como le digo, es un sensor de temperatura, que en este caso es el TMP. Tenemos una LED que agregamos aquí a esta simulación para que se pueda observar los cambios que voy a hacer en el sensor y se pueda ver cuando está en temperatura normal, cuando está baja y cuando está alta. Entonces, por eso he añadido esta LED para que se pueda observar ese detalle. También tenemos lo que es el Arduino Uno, tenemos una resistencia y la pantalla donde se van a reflejar los datos. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es el código en el Arduino. En este caso ya lo tengo elaborado aquí y les voy a explicar un poco sobre cómo funciona. Nuestro código también cambió mucho. El que tenemos en el proyecto físico es muy distinto al que tuve que colocar aquí en el proyecto de simulación, en esta simulación que hice, por el motivo que les dije, o sea, tuve que cambiar muchos detalles porque no habían los componentes que realmente utilizamos para el proyecto físico.
Ok, para las LED tuve que agregar estas variables de aquí. Las LED cuando van a ir cambiando de estado normal, tal vez de estado que está equilibrado a cuando está bajo y cuando está alto, cuando la temperatura está normal, cuando baja y cuando está alto. Entonces también tenemos lo que es el código aquí ya elaborado, lo que se presentará por pantalla. Aquí tenemos cómo funcionará con respecto a la temperatura, cuáles son los datos que se le han colocado. Aquí está hasta qué parte irá a llegar, hasta qué cuando es menor a tal valor o cuando es mayor a tal valor, cómo se presentarán los datos. Tenemos el if y dos else, entonces va a ir cuando sea el caso contrario, se presentarán los datos cuando está en el estado normal y bajo y alto. Entonces por eso es que tenemos dos else. Tenemos lo que es lo que se presentará por pantalla según los resultados que arroje la temperatura, pues, ¿no? Y el LED irá cambiando según también estos resultados. Ok, esto es nuestro código, como lo pueden observar. Están cada una de las líneas de código que utilizamos para poder hacer esta simulación en Tinkercad. Vamos a iniciar la simulación en este momento y vamos a darnos cuenta cómo se reflejan los datos en pantalla. Le podemos colocar esto de sistemas programables. Se van a presentar los datos por los segundos que le colocamos para que se representen los datos, o sea, que no vaya así uno tras otro, sino que tenga un tiempo para poder presentarse los datos. Okay, como vemos aquí, la LED está en verde, o sea, es una temperatura normal. Entonces, ahora vamos a moverle el sensor, vamos a ponerle a 10 grados centígrados. Y como podemos ver, nuestra LED cambió a azul. Entonces nos podemos dar cuenta que está funcionando según lo que establecimos en el código. O sea, nuestra LED va a ir cambiando según por cómo se vaya comportando la temperatura. También tenemos cuando nuestra temperatura está, digamos, a 88 grados centígrados. Un valor que le podemos poner, ¿no? Aquí en el y acá se refleja como 39 grados centígrados por los datos que le pusimos al código, por cómo se hacen las evaluaciones y para cuánto se le divide, para cuánto se le multiplica, etcétera. Entonces aquí se encuentran los valores. También como les dije, no se presenta la humedad porque no tenemos cómo elaborarlo aquí. En nuestro proyecto físico sí está. No pudimos hacer mayor cosa por la falta de componentes que hay en Tinkercad, pero tratamos de hacer algo un tanto parecido. No es bastante, pero es algo parecido a lo que tenemos. Porque, por ejemplo, el sensor de HT11 funciona de una manera muy diferente a este sensor de aquí. Entonces no podemos decir que es algo igual. Por ejemplo, nuestro proyecto se trata de que al nosotros estar en un sitio y tener nuestro sensor de temperatura, él haga la lectura del sitio en el que estamos y calcule la temperatura que estamos en ese momento y en ese lugar. Algo que obviamente no podemos presentar en esta simulación porque aquí damos los valores y los datos que queremos representar en este momento. Entonces quisimos hacer algo similar y lo que se pudo hacer aquí en Tinkercad. Esto es todo por mi parte. Gracias, ingeniero. Voy a hablarle sobre lo que sería la programación de la estación meteorológica. En la primera parte vamos a observar lo que serían las librerías, que serían dos librerías. La librería Liquid Crystal, para, como se indica, le incluimos la librería de la LCD, la pantalla, y la librería de HT, que esto sirve para el sensor que vamos a utilizar para medir la que sería la temperatura y la humedad.
Aquí vamos a definir el pin donde se va a conectar el sensor, como define y el pin. Y también vamos a utilizar dos tipos, o sea, dos pines para el sensor. Ya. Después vamos a lo que sería declarar las librerías. La vamos a declarar como tipo entera para la humedad y la temperatura, ya que son variables numéricas. Por ejemplo, 28 grados Celsius o la temperatura puede estar a 70 o 90, por eso se utiliza temperatura, variables de números, o sea, enteros. En la parte de aquí vamos a observar dónde van a ir conectados los pines, en lo que sería en la placa Arduino. Vamos a declarar la librería Liquid Crystal, el nombre de la variable que va a ser LCD, y vamos a declarar los pines, que va a ser el 12, el 11, el 5, el 4, el 3 y el 2, donde D7 va a ir conectado a 2, D6 va conectado al pin 3, D4 va a ir conectado al pin 4, va a ir conectado lo que sería al pin 5 y RS va a ir conectado al pin número 12. En la parte del voice setup vamos a declarar lo que serían los mensajes que va a presentar lo que sería la pantalla. Vamos a inicializar lo que serían las librerías, que va a ser DHT Begin y LCD Begin, donde vamos a, como indica, iniciamos la pantalla y decimos el número de caracteres y fila, o sea, lo que sería el tamaño de lo que sería la pantalla LCD, que es un 16x2. A continuación vamos a situar lo que sería el lugar donde va a empezar la escritura en la pantalla. Correcto. Después vamos a presentar por pantalla lo que serían los mensajes que vamos a ver, que sería, vamos a utilizar con LCD Print, donde va a mostrar los mensajes. El delay es el tiempo de espera para que vuelva a aparecer otro mensaje. El LCD Clear, como su nombre le indica, es para limpiar la pantalla y así no aparezca el mensaje anterior. Y el LCD Set Cursor es donde vamos a ubicar de dónde queremos que comience la escritura, o sea, que muestre la pantalla. Así vamos a hacer con todo lo que queremos que muestre por pantalla. Como aquí pueden ver, aquí vamos a presentar proyecto, el curso 5.4 y el nombre del proyecto, que es estación meteorológica. En la parte del void loop es donde se viene lo que sería la programación para que funcione lo que sería el sensor y la LCD. Aquí vamos a declarar que humedad es igual a DHT read humidity. Ese DHT read humidity viene en lo que sería en la librería de DHT, ya viene incluido esa función. Y en la temperatura vamos a hacer lo mismo, vamos a que lea la temperatura como en el anterior caso que fue la humedad. A continuación vamos a hacer lo que sería a situar donde queremos que comience la escritura y vamos a mostrar lo que sería humedad y vamos a declarar lo que sería LCD curso, donde van a mostrar lo que sería humedad, o sea, van a mostrar lo que sería la humedad y cuánto es la humedad. Por eso está la variable humedad, no está entre comillas porque no es un mensaje, sino es la variable, o sea, el valor que nos va a representar. Ya como vimos en la parte superior, declaramos dos variables, la de tipo enteras, que va a ser humedad y temperatura. Después vamos a escribir lo que sería un porcentaje, un mensaje de porcentaje, ya que la humedad es por porcentaje. A continuación vamos a lo que sería la temperatura, ya que la humedad ya está para mostrar. En la temperatura vamos a hacer lo mismo. Vamos a declarar dónde queremos que muestre el mensaje de temperatura y vamos a, con el LCD print, vamos a mostrar lo que sería la variable de temperatura, donde quiere que nos arroje lo que sería el valor, ya que con DHT el sensor va a leer lo que sería la humedad y la temperatura y eso lo va a representar en las variables ya localizadas. Y así hacemos como en la parte de abajo el LCD curso 14, donde va a ser 14.1, donde vamos a indicar lo que sería
la temperatura y vamos a esperar 10 milisegundos para que así vaya actualizándose, para que vaya leyendo lo que sería el sensor y vaya cambiando lo que sería la temperatura y no te sé solo con una temperatura. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 con lo que es estación meteorológica implementada con Arduino. De cierta manera, en este momento voy a dar una pequeña introducción de básicamente cómo es el funcionamiento de nuestro proyecto. Si bien es cierto, estamos hablando de una función meteorológica, es decir, nos estamos basando en lo que es un sensor que permita o recepte lo que es la cantidad de humedad y temperatura que existe en el ambiente. Es decir, a cierto grado de temperatura, a cierto grado de humedad, nos va a reflejar en lo que es una pantalla LED a cuántos grados estamos de temperatura y cuál es la humedad correspondiente en cada tipo de escenario. Si bien es cierto, este tipo de proyectos se lo puede implementar en diversos ámbitos. En este caso puede ser para controlar la temperatura del aire acondicionado. En este caso puede decir que un aire acondicionado se lo puede terminar a una cierta temperatura, se lo puede concentrar a cierta temperatura. Cuando refleje la temperatura correspondiente se procede a nivelar de cierta manera lo que es este tipo de presentaciones, o en este caso el tipo de proyecto que estamos planteando en este momento, que es de poder controlar de cierta manera la temperatura y la humedad, ¿no?, que se presenta en un tiempo determinado o un espacio correspondiente. Por eso nosotros hemos utilizado este tipo de implementación mediante lo que es un sensor que es el que va a receptar de cierta manera lo que es la temperatura ambiente y la humedad correspondiente. También podemos tener en niveles más amplios, en niveles ya industriales de cierta manera, se pueden implementar de cierta manera este tipo de sensores para que, por ejemplo, en una refinería o en simplemente cierta concentración de lo que puede decir el alcohol o el vino, que si bien es cierto debe mantenerse a lo que es una temperatura estándar para que se pueda llegar al punto específico que en este caso se desea llegar. Para esto, poder, si bien es cierto, llegar al objetivo que es la fermentación correspondiente, ya que esto necesita lo que es una temperatura y también un nivel de humedad establecido. También podemos decir que esto lo podemos utilizar en diversos ámbitos, como lo dije anteriormente, de manera ya industrial, de manera más amplia, pero correspondiente a nivel ya sea algo casero, algo que, si bien es cierto, no a una escala tan general, tan grande, se lo puede realizar en nuestro domicilio, como lo dije anteriormente, para controlar, si bien es cierto, en un cuarto, poder determinar. Incluso lo podemos utilizar en lo que es algo implementaciones de jardinería, ya que si bien es cierto, cada planta necesita un cierto grado de humedad y temperatura correspondiente, ya que si bien es cierto, o le da mucho sol o se mantiene muy húmedo el ambiente, se puede de cierta manera marchitar, obviamente teniendo en cuenta las características de cada planta o las características correspondientes de cada especie, que eso también influye bastante en este tipo de gestiones. Pero bien, básicamente el funcionamiento o la implementación que hemos realizado funciona de esta manera. A dar la pequeña explicación, en este caso el funcionamiento de lo que es nuestra estación meteorológica. Como podemos ver, hemos realizado lo que es una maqueta, simulando este pequeño espacio como que si fuera una central de estación meteorológica. ¿Cómo funciona? En este caso lo que yo voy a hacer es resetear de cierta manera nuestro prototipo para que se pueda apreciar desde cero cómo se maneja o cómo se presenta lo que es la temperatura y la humedad en este espacio que estamos en este momento, que si bien es cierto estamos en un dormitorio con aire acondicionado a una temperatura moderada. Por eso que de cierta manera se nos ve reflejado una humedad del 49% y una temperatura de 24 grados centígrados. Eso, como podemos ver, de cierta manera cómo detectó nuestro sensor la temperatura y la humedad en este caso en este domicilio. Ahora vamos a hacer la prueba en otro lugar para poder ver la variedad o la variación que tiene de cierta manera la temperatura y la humedad en varios escenarios. Como podemos ver, en este caso se mantiene de cierta manera lo que es la humedad y la temperatura debido a que está regularizada de cierta manera.
Ingeniero, en este caso vamos a ver, os voy a presentar otro escenario alternativo en el que presentamos anteriormente. Como podemos ver en este lugar, en este momento estamos en lo que es la cocina. De cierta manera aquí se presenta lo que es más calor, por ende en el panel LED podemos apreciar de cierta manera cómo ha variado los parámetros que tenemos de temperatura y humedad. En este caso tenemos lo que es la humedad al 60%, y si bien es cierto tenemos lo que es una temperatura de 30 grados centígrados, debido a que, como lo dije anteriormente, en este lugar o en este escenario se presenta se mantiene lo que es más calor. Por eso podemos ver cómo ha variado. Como podemos ver en este momento sigue variando, debido a que tenemos que esperar que el sensor de cierta manera se adapte o capte cada uno de los parámetros, siendo de la humedad y la temperatura, para que así pueda reflejar mediante el LED cómo varía en este caso. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañera, pasamos a lo que son los costos de materiales. Tenemos lo que es un Arduino Uno, un protoboard, una pantalla LCD de 16x2, jumper macho hembra de 10 centímetros, de juegos de 12, otro juego de 12 de 15 centímetros, macho, resistencias, el sensor DHT11, el potenciómetro, con un total de, como estarán viendo en pantalla, con un total de $30 presupuesto. Pasamos a lo que son el resumen, que en este proyecto hemos implementado una estación meteorológica con Arduino, la cual va orientada a poder aportar con el sector agrícola y también con las personas naturales que muchas veces se interesan en saber cómo se encuentra la humedad y la temperatura en el lugar donde habitan o donde estén situados. Porque si bien es cierto que los teléfonos no nos muestran la temperatura y humedad, entre otras situaciones, estos lo hacen de manera general, más no específica, del lugar donde nos encontramos. Entonces, eso es lo que estamos implementando con este proyecto. Para la elaboración e implementación de esta estación meteorológica con Arduino hemos utilizado los siguientes materiales: sensor DHT11, Arduino potenciómetro, protoboard, resistencias, pantalla LCD y los cables de conexión antes mencionados. Continuamos en que estos materiales han permitido que el objetivo del proyecto se cumpliera de manera satisfactoria, realizándole todas las conexiones correctas y también programando el Arduino para que así se pueda realizar la respectiva lectura de la temperatura y la humedad de la pantalla en la pantalla LCD, que es donde muestra tanto la temperatura como la humedad. Como resultado final de todo lo que se ha realizado y desarrollado para la implementación de este proyecto, se ha obtenido una estación meteorológica con Arduino Uno que será de gran aporte para las personas que requieran de este tipo de prototipos, que ayudan a verificar el estado del clima y realizar la medición casi exacta de cómo se encuentra el sistema atmosférico al momento de la medición, y que tiene el valor agregado que lo hace justo donde se encuentre y donde quiera hacer la medición, ya sea de la temperatura o de la humedad. Este proyecto es de gran ayuda y lo hemos realizado sin hacer gastos elevados, es súper económico y fácil de implementar. Pasamos a las conclusiones. En este apartado de conclusión pretendemos hacer una recopilación de los objetivos propuestos y especificar el grado de efectividad logrado en su ejecución. Para ello se listan de nuevos objetivos con el fin de poder realizar dicha valoración. Primero, diseñar e implementar un sistema meteorológico que sea capaz de obtener una medición casi exacta de la temperatura y la humedad. Este objetivo se cumplió de manera satisfactoria, ya que el prototipo diseñado es capaz de hacer esta medición de forma eficaz y con muy bajo nivel de posible error en sus cálculos. Segundo punto, el diseñar y programar los elementos necesarios para que la estación meteorológica funcione de manera correcta.
La implementación establecida hace que el proyecto se haya llevado a cabo con éxito. Los resultados se muestran de manera correcta, de acuerdo a lo establecido. El alcance de este proyecto para aportar a los agricultores y a las personas naturales tiene un alcance muy alto, ya que todos queremos saber cómo se encuentra el clima donde nos encontramos o cómo estará durante el día, ya que será de mucha ayuda. Continuando, en este proyecto se logró desarrollar una estación meteorológica con Arduino, en la cual se mostrarán las medidas de la temperatura y de la humedad. Para poder obtener estos datos se realizó un código en el Arduino en el cual se definen las variables a verificar y a medir, mostrándonos los datos que se van a ver reflejados en la pantalla LCD. Para poder medir la temperatura y la humedad decidimos trabajar con el sensor DHT11, que es muy bueno para trabajar en este tipo de proyectos. Y como último y no menos importante, tenemos lo que son los créditos de los integrantes que participaron en este proyecto, como lo son el compañero Merizalde, Pérez, Carrillo, Bajaña, Dacker y Vera. Y con esto concluimos la exposición y le agradecemos por ver este video. Gracias.